Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, de grandes noticias. Hoy, mis amigos, vamos a desvelar un secreto, una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que estoy seguro de que les va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos para un torbellino de emociones? Porque hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a todos a especular, a comentar, a soñar, la posible boda de I y de Met. Sí, han oído bien. Y si les digo que Francesca Chillemi, una figura clave en todo este entramado, ha revelado la bomba. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, pero uno con final feliz, esperamos. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán al día de todo lo que pasa en el universo del entretenimiento. Ahora, vamos a adentrarnos en este misterio que tiene a tantos con el corazón en un puño. La pregunta que todos nos hacemos ¿es verdad que I y Met se van a casar? Y la respuesta, mis amigos, parece ser un rotundo sí, o al menos, eso es lo que insinúa la propia Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan, Francesca es una actriz y modelo italiana que ha ganado mucha popularidad, especialmente por su participación en series y proyectos que a menudo tienen un toque romántico o dramático. Y es precisamente su conexión con este mundo, y con los protagonistas de nuestra noticia, lo que la hace una fuente tan creíble. Verán, la noticia ha explotado a raíz de unas declaraciones, unas pistas, unas miradas cómplices que Francesca ha compartido, ya sea en entrevistas en sus redes sociales, o incluso en comentarios hechos en público. Y lo fascinante de todo esto es cómo una simple imagen, una frase enigmática, puede desatar una ola de especulaciones tan intensa. I y Met, para quienes siguen de cerca sus carreras, son dos nombres que resuenan con fuerza. Por un lado, tenemos a I. Si están pensando en el famoso actor turco, acertaron. Y conocido por su carisma y por sus papeles icónicos en series que han conquistado el corazón de millones alrededor del mundo, es una figura que siempre está en el ojo del huracán mediático, sobre todo en lo referente a su vida sentimental. Ha sido objeto de innumerables titulares, de teorías de fans, de especulaciones sobre sus relaciones pasadas y presentes. Su fama trasciende fronteras y cada uno de sus movimientos, especialmente en el ámbito personal, es analizado con lupa. Por otro lado, está Met. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet Özdemir, también una estrella emergente en el panorama internacional, con una trayectoria impresionante y una legión de fans que la admiran por su talento, su belleza y su autenticidad, ha sido vinculada sentimentalmente con I en numerosas ocasiones. Los rumores, las fotos casuales, los indicios que la prensa y los fans más perspicaces han recopilado, han creado un torbellino de especulaciones. Ha sido un vaivén constante de están juntos, no están juntos, es solo amistad, se separaron, se reconciliaron. La química entre ambos, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido innegable, lo que ha alimentado aún más el deseo de sus seguidores de verlos como pareja. Pero, ¿qué tiene que ver Francesca Chillemi en todo esto? Pues bien, Francesca es una amiga cercana, y en muchos casos, una colega de trabajo de ambos. Ha compartido plató, ha compartido eventos y sobre todo, ha compartido momentos que para el ojo público y para la prensa, son la prueba irrefutable de una relación sólida y de un futuro compartido. La relación entre Francesca y I en particular, se remonta a proyectos cinematográficos y televisivos en los que compartieron escena, creando una conexión profesional que con el tiempo evolucionó hacia una amistad genuina. De igual manera, su cercanía con Met ha sido evidente en eventos sociales y en las redes, donde a menudo se las ve juntas o interactuando de manera amistosa. Este triple vínculo, en el que Francesca actúa como un puente entre I y Met, la convierte en una confidente y por ende en una fuente de información de primera mano. Los rumores de que I y Met estaban juntos no son nuevos. De hecho, llevan circulando desde hace bastante tiempo, alimentados por su innegable química en pantalla y las similitudes en sus trayectorias profesionales, que a menudo los llevan a coincidir en los mismos círculos del entretenimiento. Lo que ha cambiado drásticamente es la forma en que estos rumores se han intensificado y, sobre todo, la credibilidad que ahora se les otorga. Hemos pasado de la simple especulación a indicios cada vez más concretos, y la declaración de Francesca Chillemi ha sido la chispa que ha encendido la pradera. La bomba de Francesca Chillemi ha llegado como un relá.
Pago en un cielo despejado para sorpresa de muchos y, quizás, con una pizca de anticipación para otros. En una entrevista reciente, al ser preguntada directamente sobre los crecientes rumores de boda entre y Demet, Francesca, lejos de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, respondió con una sonrisa que lo decía todo, y con esa picardía que la caracteriza, habría dicho algo así como, boda. Cuando hay tanto amor y tanta felicidad, a veces las cosas toman su propio camino, y los caminos pueden llevar al altar. Imagínense la reacción. Las redes sociales explotaron al instante. Los fans de Y, los fans de Demet, los fans de ambos, todos se volvieron locos. Las plataformas digitales se inundaron de reacciones. Se compartieron capturas de pantalla de la entrevista, se grabaron fragmentos del vídeo para asegurarnos de que no se perdiera ni una palabra, y se empezaron a crear teorías a granel, analizando cada palabra, cada gesto, cada entonación de Francesca Chillemi. Los hashtags relacionados con Y, Demet y una posible boda se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los foros de fans debatían apasionadamente sobre las implicaciones de esta declaración, mientras que las páginas de noticias de entretenimiento se apresuraban a replicar la primicia, añadiendo su propio análisis y especulación. Y no es para menos. Piénsenlo bien. Francesca Chillemi no es una persona que suelte este tipo de comentarios a la ligera. Ella es una profesional de la comunicación, consciente del poder de sus palabras y del impacto que pueden tener en la opinión pública y en la imagen de sus colegas y amigos. Si ella insinúa una boda, es porque algo se cuece. Es porque quizás la pareja ya ha tomado la decisión y está a punto de hacerlo público, y Francesca, como amiga cercana, ha sido una de las primeras en ser informada o en ser testigo privilegiado de esa felicidad. Esta no es una simple filtración anónima, es una declaración de alguien con credibilidad, alguien que conoce a los implicados a un nivel más profundo que la mayoría de los observadores externos. Pero, ¿qué más detalles tenemos? ¿Hay alguna otra pista que respalde esta increíble noticia? Pues sí, y es aquí donde la historia se vuelve aún más apasionante y nos da más argumentos para creer en la inminencia de este enlace. A lo largo de los últimos meses, hemos visto a Y y Demet compartir cada vez más momentos públicos que van más allá de las obligaciones profesionales. Hemos visto sus publicaciones conjuntas en redes sociales, a menudo acompañadas de mensajes tiernos, llenos de complicidad y con un aire de intimidad que antes no se percibía. No se trata solo de fotos promocionales, sino de momentos cotidianos, de viajes compartidos, de celebraciones privadas que han sido compartidas selectivamente con sus seguidores. Hemos sido testigos de sus apariciones en eventos sociales y galas, donde no dudan en mostrar su afecto el uno por el otro, ya sea tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices o apoyándose mutuamente. Y lo más importante, hemos notado un cambio palpable en su comportamiento público. Parece que han pasado de ser una pareja que se mantiene cautelosa y reservada, quizás por estrategias de marketing o por respeto a sus carreras individuales, a una pareja que se siente segura y orgullosa de su relación, y que está lista para dar un paso más allá, para oficializar su unión ante el mundo. Además de las palabras de Francesca, hay otros detalles que alimentan esta teoría y que han sido objeto de análisis exhaustivo por parte de los fans más dedicados. Por ejemplo, se rumorea, y estos son rumores que si bien aún no están confirmados, han ido ganando fuerza, que ella ha estado buscando propiedades en zonas exclusivas, cerca de donde vive Demet, o incluso que han estado planeando activamente un futuro juntos, buscando un nido de amor donde poder construir su vida lejos de los focos constantes, pero con la firme intención de formalizar su relación. Estos movimientos, de confirmarse, serían señales claras de un compromiso a largo plazo. Y no olvidemos que en el mundo del espectáculo, a menudo las noticias de compromiso o boda son anticipadas por gestos sutiles, por cambios en la rutina, por viajes misteriosos que luego se revelan como preparativos para un gran evento, o incluso por la elección de ciertas joyas o vestimentas que llevan consigo un simbolismo especial. Y algo que me parece particularmente emocionante y un factor clave para entender la profundidad de su conexión es la química que se ha generado entre Y y Demet. No es solo una atracción superficial o una alianza profesional. Se les ve cómodos el uno con el otro, se les ve genuinamente felices, se les ve como un equipo sólido, compenetrado y con una visión compartida de la vida. Y eso es lo que más importa a los fans, ¿verdad? Ver a sus ídolos realizados, tanto en lo profesional como en lo personal. Ver que el éxito profesional va de la mano con la plenitud en sus vidas privadas.
Y si esa realización personal y esa plenitud pasan por el altar, pues que así sea. Su unión no solo sería un acontecimiento mediático, sino la culminación de una historia de amor que ha cautivado a millones. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de las redes sociales y de la prensa en la difusión de estas noticias. Son herramientas poderosas que, por un lado, nos conectan con nuestros artistas favoritos y nos permiten estar al día de sus vidas, de sus proyectos y de sus momentos más especiales. Pero por otro lado, a veces generan una presión mediática que puede ser abrumadora para las figuras públicas, y que puede llevar a que ciertas informaciones se filtren antes de tiempo o se exageren. Sin embargo, en este caso, si la noticia de la boda es real, y si Francesca Chillemi ha sido una especie de cómplice en su revelación, entonces creo que es un signo de que la pareja está lista para compartir su felicidad con el mundo, y que no temen la atención, sino que la abrazan como parte de su camino, quizás incluso viéndola como una forma de celebrar con sus seguidores. Quizás Francesca, al compartir esa pequeña pista, esa frase enigmática pero reveladora, ha querido lanzar un guiño, una especie de sí, es cierto, pero aún no lo anunciamos nosotros oficialmente. Es una forma sutil de gestionar la información, de preparar a los fans, de dejar que la expectación crezca antes de la gran revelación oficial. Es una manera de controlar la narrativa, permitiendo que la noticia se difunda de forma orgánica y controlada. Y eso, sinceramente, me parece una estrategia muy inteligente y muy propia del mundo en el que se mueven, un mundo donde la imagen y la comunicación son tan importantes como el talento. ¿Pero qué significa esto para el futuro de sus carreras? Es probable que una vez que la boda sea oficial, veamos a Y y Demet compaginar sus proyectos personales y profesionales con su vida de casados. Y no dudo de que su relación solo sirva para fortalecer sus carreras, dándoles una mayor estabilidad emocional, un apoyo mutuo incondicional y, por qué no, una nueva fuente de inspiración para sus personajes y sus proyectos. Una relación sólida y feliz a menudo se refleja en el trabajo artístico, aportando matices y profundidad a sus interpretaciones. En resumen, mis queridos amigos, la bomba lanzada por Francesca Chillemi ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba. Los indicios apuntan a una boda inminente entre y Demet. Las palabras de Francesca, sus miradas cómplices, las publicaciones conjuntas, las apariciones públicas, todo converge hacia la misma conclusión: se van a casar. Y aunque aún no tengamos una fecha oficial o un anuncio formal por parte de la pareja, la noticia tiene una credibilidad tan alta que es difícil de ignorar. Las piezas del rompecabezas encajan a la perfección, y la emoción está a flor de piel. Así que ahora que hemos desvelado esta noticia tan emocionante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que la boda es inminente? ¿Qué opinan de y Demet como pareja? ¿Les gustaría verlos casarse? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sus aportaciones enriquecen nuestras conversaciones y nos ayudan a entender mejor la perspectiva de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo más noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que sucede en el vertiginoso mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia y puedan vivir la emoción con nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas y exclusivas preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hoy, mis queridos espectadores. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más exclusivas. Hasta pronto.